Bueno, mil disculpas. No, perdí internet. Así que, bueno, lo que les estaba diciendo yo era retomando la última idea, esto que, de que no es que la regresión tipo es, ya está listo, como, ya nos resuelve todos los problemas, sino que hay que ser un poco cautelosos. Eh, entonces, cuando hablamos de una esperanza condicional, ¿no? Que es esto de la esperanza y dado X, es qué valor espero de Y dado que X toma tal valor, ¿no? O sea, por ejemplo, qué ingreso de ventas espero dado que gasté 5 pesos en publicidad. ¿Qué salario espero que tengas dado que tenés, no sé, 13 años de educación? O cuánto espero que consumas dado que tu ingreso es de 100 pesos. ¿Ok? Y fíjense que va a ser tan sencillo como reemplazar ese valor acá adentro. Ahora vamos a hacerlo con un numerito. Bueno, mejor hagámoslo antes, con un numerito así ya, que hace un rato me habían dicho de hacerlo con un número. Imagínense que beta 0, voy a decir para decir sombrero, ¿ok? Nos dio, nos dio 10, beta 1 sombrero, imagínense que ya lo calculamos, todavía no les dije cómo se calcula, pero suponiendo, ¿no? Nos dio también, vamos a ponerle 5, así los diferenciamos. Entonces, ese valor esperado de Y es 10 más 5 por el valor que sea que tome X. Entonces, si, si X vale, no sé, estamos mirando un individuo que tiene 7 años de educación, no imagínense que es lo del ingreso y la educación, ¿qué tenemos? 10, que es la ordenada del origen, más 5 por el valor que adopta X para este individuo. ¿Y esto qué es? 35, 45. Ese es el valor esperado, ¿no? Entonces, qué sé yo, Seba tiene 7 años de educación. No estoy hablando de mí en tercera persona, hay un Seba acá en la sala. Eh, entonces, tengo la orden de origen más 5 por la cantidad de años que tiene Seba de educación, ¿no? Y listo, ya llegué al valor. Este es el ingreso que yo espero que tenga Seba. ¿Ok? Profe, 10 más 5x sería como la relación lineal. Claro, o O sea, sea, yo dije que y sombrero es igual a beta 0 claro, sombrero más beta 1 sombrero por X. claro. Es como el comportamiento. Claro, es justamente una regresión lineal porque estamos regresándola sobre una función lineal de X. O sea, lo que estamos diciendo acá es, che, mira, Y es una función de X. Y, o sea, podría ser cualquier función de X. Podría ser, no sé, que yo, algunos parámetros y X elevado al cuadrado, ¿no? Tranquilamente. Y eso sería una función no lineal. Entonces acá lo que estamos haciendo es una, también que yo establece el logaritmo natural de X dividido, qué sé yo, no sé, 4. Y a todo esto, no sé, lo metemos dentro de un seno, qué sé yo, ya. Digo, podría ser cualquier función. Lo que estamos diciendo acá es, bueno, vamos a usar la función que es una aproximación, en algún punto es una simplificación. Lo que vamos a hacer es suponer que es una función lineal. Y como es una función lineal, una ordenada al origen, un parámetro dependiente y el valor. Ok, listo. Cuando yo estoy escribiendo, o sea, por ejemplo, ustedes ahora ven todo lo que escribí, ¿no? No hace falta que salga de acá para que se vea. Sí, se Sí, ve. se ve. Ok, Verde. sí, perfecto. ¿Continúo? Sí, lo único, Seba, te puedo decir, cuando grabás las clases y tenés las cámaras acá al costado, después Sí. hay veces que la grabación no se ve, capaz te conviene subirla, Ah, a dale, dale, nosotros. lo ponemos por acá. Pasa que, o sea, a mí me gusta salir porque me amo. No, mentira, me gusta salir porque a veces sé que gestualizo y si no sale en la filmación, o sea, funciona que queda medio incompleto. Eh, Cada, no sé, como vos prefieras. Lo bueno, digo por las ahí dudas. igual ahí me queda sobre la parte negra, así que calculo yo que no va a haber problema. Eh, bueno, ¿estamos para seguir? ¿Sí? Gracias por ese comentario. O sea, todas esas cosas es súper importante que me las digan, así que las agradezco muchísimo. Bien, entonces,
¿Qué es Y en la vida real? Bueno, Y es una variable aleatoria. Que estamos postulando es una función de X, ¿no? Y estamos diciendo que no solamente es una función, sino que es lineal. Entonces, Y tendría este comportamiento, ¿no? Es beta 0 más beta 1 por X más un término de error. Si no están relacionadas, beta 1 vendría a ser 0, ¿no? O al menos si no están relacionadas linealmente, beta 1 vendría a ser 0. Entonces, ¿Cómo decir entonces que Y la podemos relacionar como en las funciones lineales, que era toda nuestra recta, ¿cómo ver no entendí la pregunta? como lo veíamos en análisis matemático, las funciones lineales, que Y a veces era toda nuestra recta, que era entre la ordenada al origen y la pendiente? Claro, o sea, a ver, Y es una función de X, esa función es la recta, y el Y de cada individuo después, o sea, diferencio, ¿no? Una cosa es la variable Y, que vendría a ser la variable ingreso, y otra cosa es el Claro, yo me ingreso acuerdo de de eso. Evelyn. No, este es el ingreso de Evelyn, esta es mi variable. Esta de acá, esa recta, es la esperanza de Y dado X. Y esto de acá es Y sub Evelyn. Le pongo un guioncito abajo para que sepamos. Ese es el ingreso de Evelyn. Ok. Y esto obviamente está, tengo acá X, acá tengo Y. ¿Estamos? Sí, sí. O sea, acá claramente también está asociado el X de... bueno, este... interpreto entonces qué es lo que tenemos acá en esta ecuación. ¿Sí? Epsilon va a ser una variable aleatoria que no va a estar correlacionada con X, es un supuesto. Aparte va a tener media cero y su varianza va a ser constante. ¿Ok? A este epsilon le vamos a decir error, que eso es algo que ya le dije, pero también se lo puede llamar como un shock. ¿Va? Entonces, Y va a ser beta 0 más beta 1 por X más ese término de error, ¿no? Entonces, si me voy, de hecho, a ver, capaz que puedo... no me... bueno, tengo que dibujar la vuelta. Si me voy de vuelta al grafiquito que tenía acá yo, tiki tiki, decíamos, esta de acá es la esperanza de Y dado X, este de acá era el ingreso y la educación de Eve, entonces puede ser en rojo, esto de acá fue el shock, ¿sí? Porque si yo estoy violando la igualdad. Entonces, el ingreso de Eve, ¿qué es? Es beta 0, supónganse que era 5, más, qué sé yo, 3 veces por la educación, que la educación de Eve, o sea, imagínense que tenía 10 años de educación, más ese término de error, porque en definitiva, para que esto sea igual al ingreso de Eve, necesito sumarle un pichincho más, y eso va a ser el error. 7, pónganle. Y ahí llegamos al ingreso de Eve, ¿no? Que es 5 más 30 más 7, 42, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Que esto es en un mundo donde yo conozco todo lo poblacional. Yo no lo voy a conocer, entonces ese error no es observable. O sea, si yo tuviera forma de meter en mi regresión también este término de error, tendría que tener una serie de datos, ¿no? O sea, mi Excel tendría que ser algo así como los ingresos de las personas, la educación de las personas, y aparte tendría que tener el término de error para cada persona. ¿Cuál es el término de error? Yo puedo ir y preguntarle a Ilana, Eve y a Manu, ¿no? A ver, ¿cuál es tu ingreso y cuál es tu educación? ¿Cuál es tu ingreso y cuál es tu educación? ¿Cuál es tu ingreso y cuál es tu educación? ¿No? Estas primeras dos columnas. Ahora, cuando yo les pregunté, ¿cuál es tu término de error? ¿Qué me van a contestar ustedes?
Nada, no tengo la más pálida idea, no sé, dice de qué me estás hablando. Claro, el error no es observable, jamás va a ser observable, jamás de los jamás. Yo lo único que observo es a Y y a X. Todo el resto no lo observo. De hecho, ese es el gran problema de las regresiones, que no observamos el error. A partir de esto vamos a estimar beta 0 y beta 1. Los estimadores de beta 0 y beta 1 van a ser una función de nuestras muestras, y como siempre, los estimadores son variables aleatorias, que van a tener su propia distribución, y eso va a ser lo que vamos a estar viendo con el correr de las clases. Cuando hayamos estimado beta 0 y hayamos estimado beta 1, también me va a quedar mi estimación de Y, o mi estimación del valor esperado de Y dado X. ¿Ok? Ahora vamos a interpretar un poco más los parámetros. ¿Ok? Y hago una pausa por si hay alguna duda. Bueno, primero, notemos que no es lo mismo Y que Y sombrero. Y sombrero es mi estimación del valor esperado, dado cierto nivel de X para alguien, e Y es el verdadero valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener un Y sombrero, vamos a hacerlo ahora con el lápiz, un Y sombrero para, por ejemplo, Ilan, que es de 10. ¿No? Este es el ingreso que yo espero para Ilan, ¿no? 10 lucas. Y el verdadero ingreso de Ilan no necesariamente va a ser igual, ¿no? Como decíamos, hay un término de error. Y a eso va a ser el... y eso va a hacer que esto sea diferente. Entonces, en la recta poblacional, ¿sí? La que tiene los verdaderos parámetros, fíjense que nada tiene sombrero, lo que tengo es epsilon. Y en la recta muestral, fíjense que si yo a mi recta muestral, esta de acá es y sombrero, le agrego lo que sea que me quedó de diferencia, o sea, epsilon sombrero, bueno, entonces necesariamente eso va a ser igual, ¿no? Porque básicamente lo que estoy haciendo es definir a epsilon sombrero como la diferencia entre estos dos. Ese epsilon sombrero es mi error muestral, que no es el poblacional. ¿Por qué les aclaro esto? Porque yo sobre epsilon voy a hacer, o sea, sobre este de acá, el que no tiene sombrero, voy a hacer una serie de supuestos. Como yo no lo observo, y lo que voy a tener es un error muestral, muchas de estas características no las voy a poder constatar. ¿Ok? ¿Avanzo? Bien. Entonces, ¿cómo es que funcionan estos parámetros, estos estimadores de los parámetros? Bueno, se acordarán cuando hablamos de estimadores de tres propiedades: consistencia, ensegamiento y eficiencia. La consistencia me hablaba de que a medida que aumentaba el tamaño de muestra, ese estimador convergía en probabilidad al verdadero valor. ¿No? O sea, básicamente, a medida que aumenta el tamaño de n, esto se va a ir acercando con mayor probabilidad al verdadero valor. La eficiencia era la volatilidad de ese estimador. Yo quería que sea un estimador poco volátil, porque si es muy volátil cuando tengo una estimación puntual, y yo no sé si te creo tanto. Y la última era el encejamiento, ¿no? Que el valor esperado de ese estimador, que el valor estimado, que el valor esperado de ese estimador sea el verdadero valor del parámetro. Entonces, así como esas propiedades se las pedíamos a X barra o a barra, bueno, también se las vamos a tener que pedir a estos estimadores. Entonces, bajo cierto esquema, vamos a después desarrollar unos estimadores que van a cumplir con estas propiedades. Y para esto entonces tenemos que hablar de los supuestos de Gauss-Markov. ¿Ok? Yo, o sea, según el manual que vean, hay distintas versiones de esto. No, si no me equivoco, en el de Bacchini son también estos 6, pero ahora me entró un poco la duda de si están calcados de ahí o no. La primera es la linealidad en los parámetros, que es básicamente que nuestro modelo tiene esta forma lineal. Ok. Se vincula con algunas otras cositas cuando hablamos de la linealidad en los parámetros, porque
yo podría proponer alguna función un poco distinta e igualmente expresarlo en forma lineal, pero no me voy a meter ahí adentro. ¿Ok? La segunda es el muestreo aleatorio, que es un supuesto de contrafuerte. ¿Ok? Básicamente, lo que yo tengo son X y Y, y yo muestré aleatoriamente a esas observaciones. Entonces, por ejemplo, no están correlacionadas, no hay correlación entre este y este. La siguiente es que la media condicional del error es 0, no la media del error condicional en X. Y esto de acá se ve bastante feo, pero es una condición bastante fuerte que inclusive me implica, ¿sí? Voy a poner acá una flechita que quiere decir entonces, también me implica que estos dos no están correlacionados. Y ese es como el gran supuesto clave, que aparte no lo podemos observar, porque acuérdense, epsilon no es observable. Esto de acá imagínense que es epsilon, perdón, con el teclado de Zoom no lo tengo a la herramienta, de usar letras griegas, al menos lo que yo sé. El siguiente supuesto se llama homocedasticidad, ¿sí? Que, o sea, en realidad es una palabra un poco más intrincada, que lo que quiere decir es varianza constante. Y lo que vamos a decir es que la varianza del error eh, es la misma para cualquier valor de X. El siguiente supuesto es el de no autocorrelación, o sea, los errores no están correlacionados entre sí. Y el último es de distribución normal de los errores, o sea, lo vamos a anotar así acá, que epsilon, ¿cómo era? No, así no. Que epsilon distribuye normal con media, por lo que ya dijimos 0, y desvío sigma, ¿no? Y el mismo sigma siempre. Esto de acá es un cúmulo de supuestos bastante fuertes, y medio que en la guía práctica, etcétera, las consignas van a estar pensadas como, bueno, y todo vale, ¿ok? Es fuerte, no digo que no, y de hecho, si nos da el tiempo, vamos a discutir un poco, o sea, vamos a criticarlo, aparte de presentarlo. Eh, Pero no es la única manera de estimar epsilon, si no, no puedes, o sea, es muy difícil estimarla ah, ah, si no tenés nada, si no tenés nada, de algún lugar de que partir, va, creo. bueno, sí, es muy cierto que algún set de supuestos voy a necesitar. Acá no vamos a hacer ninguna demostración algebraica. De hecho, ni siquiera recuerdo si en estadística 2 se hace la demostración del estimado es, pero cuando lo haces en algún punto te quedan algunas expresiones que tenés que decir, bueno, y esto de acá, porque no lo puedo observar, tengo que suponer que es igual a 0, o que es igual a algo. Vamos a suponer que es igual a 0. O sea, se usan. Yo acá creo que tengo alguna parte con las consecuencias de estos supuestos. Pero la historia es que es un marco bastante restrictivo. Algunas cosas de acá se pueden suavizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la homocedasticidad no lo vamos a ver acá, pero podríamos hacer una corrección por la homocedasticidad. El tema de la autocorrelación lo mismo, podríamos hacer una corrección. Eh, con el tema del muestreo aleatorio, hay algunas extensiones que ya son bastante avanzadas. Eh, y con esto de la linealidad en los parámetros, bueno, más o menos que hay algunas extensiones, hay otros modelos, ¿ok? Entonces, digamos, lo más duro de todo esto, y que para nuestra tristeza, aparte de ser lo más duro, es lo más inchequeable, es este de acá. Que la esperanza del error condicional en X es igual a 0. O sea, básicamente que no están correlacionados. Bueno, acá yo les aclaro que el primer y el segundo supuesto no figuran en el texto. Pero bueno, no por eso dejan de existir, ¿ok? Están.
Cuando todo esto vale, nuestros modelos, nuestros parámetros son insesgados, eficientes y consistentes. Les remarco consistente bueno, con negrita, ahora vamos a ver por qué. Si relajamos los supuestos 4 y 5, me voy para atrás, es decir, digo que no habíamos beneficiado, no hay autocorrelación de los errores, y eso o sea, corro esos dos supuestos, van a ser insesgados y consistentes, van a dejar de ser ineficientes, van a dejar de ser eficientes. ¿Ok? Ahora fíjense que es duro, que es este supuesto, el supuesto 3, si ese deja de valer, o sea, el supuesto 3 inclusive lo podríamos relajar un poco más a esto. Es como pasar de decir independencia a decir no correlación. ¿Ok? Lo podemos relajar a esto. Si ni siquiera esto lo podemos garantizar, bueno, los distribuidores ya pasan a ser sesgados e inconsistentes. Este supuesto es duro en general. Para un modelo simple es todavía más duro, porque, a ver, em, o sea, ven, hay algunos ejemplos. A ver, el modelo de regresión lineal es una herramienta súper utilizada, y además de súper utilizada, súper potente. ¿Ok? Es una gran herramienta. Y esto hace que sea muy explotada y, como ya dijimos, hay que ser cautelosos, ¿no?, con las utilizaciones. Hay que ser bastante cautelosos, de hecho. Entonces hay, de hecho, un material bastante más avanzado, no me quiero ir por las ramas, pero hay un ejemplo, ¿no?, de cómo podemos violar este supuesto. Mejor dicho, hay varios ejemplos, ¿no? Imagínense que el modelo es el ingreso en función de la educación, ¿no? Beta 0 más beta 1 por x más el error. Que acá le estamos poniendo epsilon, así que voy a poner eso. Entonces yo acá lo que pediría sería que no estén correlacionados x y el error. ¿El error qué contiene? Contiene todo lo que no es x. Entonces, esto de acá se vincula con algo que en la práctica se llama ecuaciones de Mincer. ¿Y cuál es el gran problema de estimar los efectos de los retornos a la educación? Que la educación va a estar correlacionada, al menos presumiblemente, con el nivel de habilidad o inteligencia de una persona, ¿no? Entonces, cuanto más inteligente una persona, más fácil resulta educarse. Y esto no se lo vamos a poner distinto, porque no tengo el simbolito. Entonces, cuanto más hábil, yo espero que tu ingreso sea mayor. Y aparte eso está correlacionado con la educación. Entonces ahí estamos violando ese supuesto. Hay otro ejemplo que es muy clásico, que es el de el hospital y la salud. Que uno puede decir, bueno, la salud es una función, ¿no?, de tener un hospital cerca. Y acá hospital cerca es una variable cualitativa, ya sé, pero forcemos un poco la vista. Entonces yo acá lo que necesitaría sería que el hospital no esté correlacionado con el error. Y ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando yo analizo tener un hospital cerca, también está correlacionado con el conocimiento de mi salud, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo están ustedes? Y probablemente muchas y muchos me dirían, estoy re bien. Y después vas, te haces un estudio, te salta que tenés el colesterol alto, y ahí recién me empezás a decir, estoy mal, o no estoy tan bien. Un típico indicador que se utiliza se llama índice general de salud, o algo así, IGS creo que era, que consiste en preguntarle a la gente, puntuame, del 1 al 5, ¿cómo te sentís? ¿No? Entonces, si decís 5 es que te sentís regio, si te pones 1 es que estás bastante mal. Entonces, si yo digo, bueno, a ver, tengo un hospital cerca, voy a hacerme un estudio, me salta que tengo el colesterol alto, y ese Sebastián Gómez Roca va a contestar, mira, mi estado de salud es un 3, un 4, ¿por qué? Porque tengo el colesterol alto. Ahora, Sebastián Gómez Roca, que no vive cerca de un hospital y no se hace el estudio, tiene el colesterol alto y no se enteró. Y te contesta, bueno, a ver,
Entonces, yo la verdad que mi estado de salud es un 5, me siento regio. Entonces, justamente ahí lo que terminaríamos encontrando es algo que es lo bizarro, que es, bueno, podría tener una estimación del beta 0, pero por ejemplo podría encontrar algo así como menos 0,5, y que en realidad tener un hospital cerca empeora tu salud. O sea, volvemos todos los hospitales entonces. No, en realidad no es que empeora tu salud, sino que estamos violando este supuesto. Como hablábamos antes, era sesgado esto, ¿no? Exactamente. Mi estimación del beta 1, mi estimador de beta 1 pasa a ser sesgado. Del beta 0 también, si no me falla la memoria. ¿Estamos? Bueno, entonces, cuando agarramos y digamos, voy a hacer una regresión, vamos a hacer la vista gorda, todo va a valer. ¿Ok? Me planto en un ejercicio de la vida práctica, bueno, me piden que haga esta regresión, la hago. Me piden que no sé, que despeje tal cosa, bueno, lo hago. Y así como cuando decíamos, a ver, que el muestreo sea válido es súper importante, y en un ejercicio me dicen tomé la muestra y avancé y ya está, y doy por sentado que está bien tomada la muestra. Bueno, acá es lo mismo, voy a dar por sentado que todo vale. Y listo. Pero eso no implica que yo deje de entenderlos, ¿no? O sea, en primer lugar, a fines de la materia, en segundo lugar, a fines de salir a la vida real y tener que hacer una regresión. Eh, Al final de este set de clases vamos a discutir un poquito sobre algunas críticas y sobre las malas utilizaciones o las malas prácticas alrededor de esta herramienta. Porque es una herramienta súper fuerte, ¿no? O sea, yo hago una regresión y te digo, che, mira, este es el impacto de X sobre Y. Y bueno, mira, la verdad que si agarras cualquier par de variables y decís que ese es el impacto de X sobre Y, nada, es un poco irresponsable, digamos, ¿no? Eh, nada, yo antes daba un ejemplo con un economista muy famoso, pero que ahora se postula para político, entonces siento que ya pasa a ser un comentario político. Pero bueno, de un ejemplo que dio en una clase, donde decía que una regresión y terminaba diciendo, bueno, y el impacto del Banco Central sobre la economía, hoy tendrías el PBI de Estados Unidos. O sea, es fuertísimo eso, y depende de un montón de cosas. Entonces es una herramienta hermosa, pero eso no quita que haya que utilizarla con mucha cautela, ¿no? Eh, bueno, Perdón. sí, Y por eso, por los betas se le agrega, yo porque lo relaciono un poco con lo de finanzas, que el beta se utiliza para el riesgo de una acción. no tiene Por nada que eso se ver le con esos pone, betas. no, pero no es No, regresión lineal eso también. ¿cómo? No es regresión lineal ese beta. Por El ejemplo, beta que el yo retorno. conozco al menos, no, lo que me está dando es una medida de la correlación entre distintos activos. O sea, acá los betas van a ser una medida de la correlación o sea, Ah, listo. toda regresión lineal, más allá de que parezca un vínculo causal y todo que está lindo, en esencia son correlaciones. ¿Ok? Pero no Ah, viene de ahí este beta. O sea, digo, después tendría que repasar hace años que vi lo de los betas en finanzas, pero al menos a priori te diría que no están vinculados. No recuerdo ahora puntualmente cómo se obtiene. Eh, entonces, en esencia lo que vemos son correlaciones. Así como en la vida real vemos correlaciones, los modelos nos van a mostrar correlaciones. No, digo, no quiero parecer pesimista, pero siento que es una obligación mía como docente llamar a la responsabilidad. Entonces, la correlación no implica causalidad. Esto lo van a ver en 800.000 libros, textos, cursos, etc. ¿Ok? No es que yo cuando veo que dos cosas pasan, esto es así. Eh, Digo, la causalidad en sí es invisible al ojo humano en la vida real y adentro del modelo también. Entonces, eh, esto ya me lleva un poco a discusiones que rozan más temas de epistemología, pero digo, seamos responsables y ahora en lo que queda del curso divirtámonos encontrando causalidad y seamos irresponsables durante el próximo par de semanas, pero eh, seamos súper conscientes de todo esto. Entonces, voy a empezar hablando de una esperanza condicional, ¿ok? Un ejemplo acá donde utilizamos estos supuestos. Yo dije que la esperanza de y condicional en x es igual, o sea, lo que dije yo es esto. O sea, me voy un paso atrás. Dije, y es igual a beta 0 más beta 1 por x más el error.
que acá justo me apareció un cartel de Zoom y me tapó. Ah, mirá vos, dejo de escribir. Vamos de vuelta. Esta acá se mueve. ¿Y yo qué hago? Aplico esperanza condicional a ambos costados. Es más, a mí me gusta hacer las cosas paso a paso, me parece que es más ilustrativo. Así que si les parece, hagámoslo paso a paso. Ahora voy a aplicar esperanza condicional a ambos lados. Ok, si lo hago de un lado, lo tengo que hacer del otro. La esperanza de la suma, que es igual a la suma de las esperanzas. Ok, entonces me va a quedar la esperanza de beta 0 condicional en x, más la esperanza de beta 1 condicional en x, más la esperanza del error condicional en x, ¿no? Como una esperanza común. Esto le vamos a poner un igual acá, esto le vamos a poner un igual acá. Entonces la esperanza de una constante, ¿qué es? Por contenidos que vimos en el curso. La La constante. La constante. constante. Exacto, y no importa qué valor esté tomando x, cuando hacemos condicional en x es básicamente, bueno, y me fijo qué valor toma x. Bueno, no importa qué valor adopte x, la constante es la constante. Acá me morfé la x. Y esto de acá es, cuando hacemos una esperanza condicional en algo, ese algo lo tomo como constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? O sea, si digo, esto de acá es condicional en x, lo que tengo es la esperanza de beta 1 condicional en x, de beta 1 por x. En x dijimos, como esto es condicionado en x, a x la tomo como una constante. Entonces, esto de acá es el producto de dos constantes y por ende es la esperanza de una constante. Chao, me queda listo. Esperanza de constante es la constante. Finalmente, tengo acá arriba la esperanza del error condicional en x. Y ese de ahí no sé cuánto vale, a menos que incorpore mi supuesto. Y si incorporo mi supuesto, efectivamente vale todo nuestro desarrollo, que la esperanza de y condicional en x es igual a este modelito. ¿Ok? Profe, yo no entendí lo del condicional. Que cuando, o sea, digo, cuando una esperanza es condicional en algo, ese algo, no sé, si yo acá tenía una carita feliz, la verdad que bien, me acordé cuál era la carita feliz. O sea, va, esto. Oh, bueno. O sea, no le presten atención, por favor, a la carita feliz. Puedo perder mi trabajo si le prestan atención a eso. Imagínense que este producto condicional en la carita feliz. Estoy poniendo la carita feliz para que sea bien ilustrativo el punto, ¿no? Ese, sea lo que sea, sobre lo que yo condiciono, es como una constante a los fines de esta esperanza. Entonces, esto de acá, como es una constante, lo puedo sacar para afuera. Y este beta 1 también es una constante, ¿no? Entonces lo podría sacar para acá. Entonces, lo que estoy intentando decir con todo esto es, mira, cuando hubo una esperanza condicional en algo, ese algo se toma como si fuera una constante. ¿Ok? O sea, la Ok, esperanza de x condicional en x, como x es como una constante, es igual a x. ok. O sea, eso es algo novedoso, porque nunca trabajamos con esperanzas condicionales. ¿Seguimos? Sí, sí. Bueno. ¿Cuándo nos queda de clase? Bueno, estamos bien. Ahora, yo creo que, no sé, nos deben quedar 2, 3 slides. Eh, ah, cuando lleguemos a este punto, yo creo que vamos a terminar de enlazar todas las piezas. Bien, me voy de vuelta al ejemplo del ingreso en función de la educación, que dijimos que tenía los problemas, ¿no? Por ejemplo, esto de que la educación estaba correlacionada con la habilidad, entonces estaba correlacionada con el término de error, y eso genera un montón de problemas, pero vivimos en un mundo ideal por estas próximas clases, y algún día aprenderán a levantar su. Entonces, el modelo estructural es este. Cuando decimos estructural nos referimos como al poblacional, ¿sí? Yo ese modelo, ¿sí? ¿Qué era W? ¿O era Salario, lo estoy usando para hablar de salario, Ah, sí, tipo. ok, ok. Es la anotación, no sé si
como estamos en económicas, es medio la notación más usual para hablar de salarios, porque bueno, viene del inglés. Sí, en macro lo vemos con B, pero nada, pensé que era Claro. capaz como vi era salarios, como vi era FX, qué sé yo, capaz era una cosa así. Pero No, bueno. está re bien la pregunta igual, gracias, no lo voy a aclarar. Sí, cuando leo me estoy refiriendo a salario. Bueno, entonces yo a estos betas no los veo, bueno, al error tampoco lo veo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a estimar los betas, que no dije cómo, o sea, imagínense que yo vengo y ustedes me dieron los datos y yo les dije, bueno, toma tus betas, te los regalo. Acá tenés tus betas estimados. Este es beta 0 y beta 1 estimado, ¿no? Van a ser dos numeritos, beta 0 valdrá 50, beta 1 valdrá 80, y listo, son números. Son realizaciones de estos estimadores. Y el error de estimación, ¿cómo lo obtenemos? Como la diferencia entre el salario de cada uno menos el salario estimado, y eso me va a dar el error de estimación, ¿no? Entonces, tenía yo el salario de Seba, menos el salario que yo le estimaba a Seba, ¿no? Entonces, el salario de Seba en realidad era 10, yo le estimé 9, entonces acá el error de estimación, que es 1. Después tenía el de Nico, W estimado Nico, que el salario de Nico era 11 y yo a Nico le estimé 12, entonces ahí el error de estimación es menos 1. Y el de Evelyn, que no sé, lo que yo le estimé a Evelyn, esto lo hacemos para cada uno. Que no sé, Evelyn ganaba 80 porque es una persona súper exitosa y nosotros le estimábamos 20 y al final, entonces esto, el error de estimación es 60. ¿Sí? Entonces, yo acá le voy a poner un subíndice para hablar de cada caso. Ahora vamos a hacer un ejemplito numérico que para mí va a ayudar mucho con esto. Imagínense, ¿no? Yo tengo, ya dijimos, esos beta 0 estimado y beta 1 estimado van a ser numeritos. Pero miremos esta interpretación, ¿ok? Si yo tengo 5 años de educación, mi estimación del ingreso va a ser beta 0 más beta 1 por 5. Si esa persona tiene 6 años de educación, va a ser beta 0 más beta 1 por 6. O sea, cambia la variable, el valor de la variable educación. Entonces, hagamos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia esperada en el ingreso si yo paso de tener 5 a tener 6 años de educación? Entonces, lo que voy a hacer es la diferencia entre estos dos. El valor esperado para alguien con 6 menos el valor esperado para alguien con 5. Ok, perdón. Ahí estamos. Entonces tengo el valor esperado para alguien con 6 menos el que espero para alguien con 5. ¿Qué me queda? Beta 0 menos beta 0, esos dos se me van. Beta 1 por 6 menos beta 1 por 5. Yo puedo sacar factor común, ¿no? Meter beta 1 por 6 menos 5. Entonces, esto acá es igual a beta 1 por 1. O sea, 6 menos 5 es 1. Entonces, esto acá es igual a beta 1. Perdón, y beta 0 sí o sí es igual, ahí te da igual, entonces los cancelás, pero Sí. O sea, beta 0 y beta 1 son los mismos para todo el mundo. ok. ¿Ok? Son, no sé, que yo voy a tener los datos de todo el mundo. O sea, me voy de vuelta al Excel imaginario, ¿no? Tengo Y y X con los datos de Y y de X. Y después de todo eso, ¿no? Voy a sacar un beta 0 sombrero y también un beta 1 sombrero. Y esos son los mismos para todo el mundo. Entonces después, si me decís, che, ¿cuál es el ingreso esperado para... perdón, ¿quién fue? ¿Quién me consultó recién? ¿Gere era? Sí. Ok, bueno, entonces el ingreso esperado para Gere es igual a